compañeros, compañeras que quizás se unen y no estuvieron la sesión pasada. Entonces, solamente pues para comentarles un poco sobre Violeta. Ella es abogada, ella tiene una maestría en sociología política, es doctora en estudios hispánicos y latinoamericanos, es poeta feminista y activista por los derechos humanos. Entonces, muchísimas gracias, Violeta, por estar con nosotros, con Movimiento, y el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias. Listo, pues bueno. Entonces, acá arrancamos y ojalá que haya bastante discusión porque creo que lo que vamos a hablar esta noche cae así a pelo con los debates actuales, ¿no? No sé si han seguido en la Feria del Libro a las presentaciones de alguna gente sobre feminismos, porque han seguido igual que el año pasado, ¿no? Bueno, vamos a ver qué temas cogemos de por ahí. Entonces arranco, les había dicho que quería cerrar algunas cositas pendientes con el feminismo radical, esta corriente que surgió pues en los años más o menos a partir del 68 en adelante en Estados Unidos, y cuyas figuras fueron pues Kate Millett, Shulamit Firestone, Susan Brown Miller, enuncié algunas la vez pasada, ¿no? Catherine McKinnon, y había dicho yo que ya se llamaba radical porque consideraban ellas que la raíz de los problemas estaba en el cuerpo, ¿no? En el hecho de la maternidad para la mujer y el problema de la violencia contra ella. Y obviamente su propuesta también era mucho más valiosa en cuanto a manifiestos que hicieron. Sacaron varios manifiestos, volanteaban, hacían marchas, mucho más en ese sentido fuerte que las feministas que habíamos visto que pertenecían más bien a la corriente liberal, que estarían más representadas por Nancy Frida. Estas chicas del feminismo radical también se caracterizaban por haber venido de partidos de izquierda en Estados Unidos y por ser universitarias. Entonces, quería ahora mostrar uno de los manifiestos, les voy a mostrar dos, algunas líneas nada más de estos manifiestos, los encuentran en línea, aunque están en inglés, hechos, bueno, por las radicales y con algunos contenidos que quisiera que observáramos juntas. A ver, ¿cómo es esto? El Zoom y compartir, ¿no? Un momento que apreté la cosa equivocada y me fue a otro lado. Todo bien, no te preocupes. Ahí está. Acá. ¿Lo ven? ¿El manifiesto de las Red Stocking lo llegan a ver en pantalla? No. Sí se logra ver, Viole, solamente habría que darle F5 o la flechita que está en la parte inferior para que pues, esté en pantalla completa y de ahí ya súper. Ajá. Ajá, excelente. Sí, ahora sí, lo vemos así, Ya. completito. Gracias. Entonces, este manifiesto arranca con esta frase que dice, ¿no? Después de siglos de lucha política individual y preliminar, las mujeres se unen para lograr su liberación final de la supremacía masculina. Hacemos un llamado a todas nuestras hermanas para que se unan a nosotros en esta lucha. Esta vez vamos hasta el final. Esto fue en julio del año 69, ¿no? Algunas de ustedes ni habían nacido, ¿no? Y otra de las frases que dice el manifiesto de las Red Stocking, que era uno de los grupos más fuertes, era esta, ¿no? Todos los hombres reciben beneficios económicos, sexuales y psicológicos de la supremacía masculina. Todos los hombres tienen mujeres oprimidas. Esta frase, bueno, va luego a ser muy parecida a los preceptos del feminismo materialista que vamos a ver luego, ¿no? Pero observen esto, ¿no? Todos los hombres están, digamos, generalizando a todos los varones, ¿no? Y lo mismo todas las mujeres, ¿no? Que están oprimidas por los hombres. Ojito con esto porque luego este va a ser un punto de crítica hacia el feminismo radical, ¿ya? Entonces, en otro momento el mismo manifiesto dice, se ha intentado trasladar la carga de la responsabilidad de los hombres a las instituciones. Condenamos estos argumentos como evasivas. Las instituciones por sí solas no oprimen, son meras herramientas del opresor. No hay que oscurecer el hecho de que los hombres se benefician de la subordinación de las mujeres. No es que estén obligados a ser opresores. Al contrario, cualquier hombre es libre de renunciar a su posición superior
siempre que esté dispuesto a ser tratado como una mujer por otros hombres. Entonces, ellas no participan para nada de cuestiones sociológicas de estructura, o sea, dicen que los hombres por su propia voluntad están ahí como opresores, y no lo hacen porque temen ser considerados como otra mujer por otros hombres. Entonces, hay varias cosas en discusión acá, ¿no? Si leyéramos 20 años más tarde a la dominación masculina de Bourdieu, Bourdieu lo que te dice es que no es, digamos, el hecho de que los hombres sean malos eh, lo que produce la dominación masculina, sino es una acumulación de sucesos, de construcción social, por lo cual tampoco va a ser fácil desmontar todo ese aparataje cultural que se ha naturalizado a lo largo de siglos, por más que, por ejemplo, se diga, simplificando la teoría queer, ¿no?, que hay que cambiar de performance, ¿no? Porque las entradas digamos, de aquello que produce los roles sexuales, tanto masculino como femenino, y que sostienen la opresión masculina, son muy complejas, ¿no? Y lo explica pues en su libro. Entonces, aquí más bien hay una cuestión de, ellos no quieren, no les da la gana, tienen voluntad para hacerlo, pero como tienen el temor, es otra segunda observación, ¿no? O sea, digamos, están conscientes, son conscientes de ese control que hay entre hombres. Acuérdense que la masculinidad es relacional, entonces un hombre vigila a otro, quién es más viril, quién se hace la competencia, quién la tiene más grande, etcétera, y entonces el que demuestre, digamos, alguna debilidad empieza a ser tratado como una mujer sin ser gay, ¿no? Entonces hay una, digamos, homofobia, entre ellos la homofobia sirve, digamos, como forma de control entre un varón y otro. Luego les quería hacer ver, a ver, esto, que es otro manifiesto, también de aquella época, es el manifiesto de Beach, ¿no? Y empieza con una cita ni más ni menos que de Simone de Beauvoir, que dice, el hombre se define como un ser humano y la mujer se define como una hembra. Es lo que también van a decir las materialistas. Siempre que intenta, bueno, la mujer comportarse como un ser humano, se le acusa de intentar emular al macho, ¿no? Simone de Beauvoir. Y en el manifiesto Beach se dice que Beach no es no es una sigla, sino que es una organización que todavía no existe. Y Beach está formada por varias bitches, que es el sinónimo de perra, ¿no? La definición más elogiosa de Beach es una perra. Esas definiciones de perras, que también son Homo sapiens, rara vez son tan objetivas. Las perras son agresivas, asertivas, dominantes, autoritarias, de mente fuerte, rencorosas. Una perra ocupa mucho espacio psicológico. Y bueno, y sigue el manifiesto Beach, que es, digamos, una tandanada así de frases como muy redondas, bastante agresivas, afirmativas, ¿no? Y este manifiesto fue hecho por Shulamit Firestone, que la tienen acá con estos lentes redondos, y por Joe Freeman, que ambas fueron, digamos, activistas feministas. Pero luego les voy a presentar una crítica que hace Angela Davis a Firestone en su libro Dialéctica del Sexo. O sea, hace una crítica dialéctica del sexo de Firestone y de alguna manera al pensamiento venido de este feminismo radical, que va a ser calificado también como el pensamiento de, digamos, la denuncia de la violencia y de la violencia sexual hecha por la clase media, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque estamos pasando por una situación muy similar 50 años después y habría que ver los matices. Esta es la denuncia que hace Angela Davis. Angela Davis dice que Firestone, en su libro La dialéctica del sexo, dice que las razas no son más que los diversos padres y hermanos de la familia del hombre. O sea, Firestone, en su libro, coloca las razas como si fueran parte de la familia del hombre, el hombre blanco, heterosexual, cuya mujer también es blanca y madre, y los hijos sería la gente de todas las demás razas, los hijos serían negros, chinos, mestizos, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces Firestone ahí lo que aplica es una suerte de complejo de Edipo,
diciendo en su libro que los hombres negros albergan un deseo incontrolable de tener relaciones sexuales con las mujeres blancas, que serían sus madres, ¿no? Quieren matar al padre y acostarse con la madre. Entonces, para ser un hombre, el hombre negro debe someter a la mujer blanca y por su odio a su poseedor, y puede codiciar a esta mujer blanca. Esto es lo que dice Firestone refiriéndose, digamos, a la mujer como centro, digamos, de la agresión, ¿no? Pero piensa en categoría mujer y no en, o sea, universalicen en su cabeza a la blanca, ¿no? Y entonces Angela Davis la critica y le dice, una vez que se acepta la noción de que los hombres negros albergan impulsos sexuales irresistibles y animales, toda la raza está investida de bestialidad. Las negras deberían entonces agradecer las atenciones sexuales de los blancos, y los gritos de violación de las mujeres negras carecerían de legitimidad, ¿no? Entonces es una crítica bastante fuerte que le hace Angela Davis, como diciendo, bueno, acá se sigue con el mito del negro violador, que era la forma eh, que, digamos, tenían los blancos en Estados Unidos de satanizar a los negros y poderlos así linchar, enviar a la cárcel, etcétera. Fue uno de los grandes caballitos de batalla de los antiesclavistas. Y ahora pasamos a Susan Brown Miller, que también es otra de las feministas radicales y cuyo libro, pues, sobre la violación, que era Contra nuestra voluntad, fue muy popular acá. Yo me acuerdo haber leído este libro en los 80, ¿no? Entonces este libro fue publicado en el año 75, era un estudio somero así de minucioso de la violación, que era un tema muy poco abordado. Porque incluso si uno revisa, ¿no?, la historia de la violación, que también la ha hecho Georges Vigarello, un profesor francés, se da cuenta que la violación de las mujeres nunca fue castigada. Prácticamente llegamos al siglo XX sin un castigo para la violación contra la mujer. Y esta Brown Miller es radical, hace este estudio y también funda la organización Mujeres contra la Pornografía. Todo bien, pero ¿qué pasa? Resulta que Brown Miller en su libro también tiene esta ceguera, digamos, hacia el racismo. Ella es criticada por Angela Davis y por Bell Hooks, ¿no? Porque en el libro lo que habla es del caso de Emmett Till, que es este chico con el sombrerito que ven acá, que fue un adolescente de 14 años que se fue a visitar a Mississippi a uno de sus tíos y fue asesinado ahí porque le había hecho un piropo a una mujer blanca en una bodega. Entonces vino el marido de la mujer esta, lo secuestró, lo torturó con otros hombres blancos y botaron su cuerpo al río. Lo estuvieron buscando, lo reconocieron por una sortija porque el cadáver estaba, digamos, en muy mal estado, no porque habían pasado días, sino por la tortura, ¿no? Y entonces lo que dice esa Brown Miller era que el silbido que este chico dio hacia esta mujer blanca había sido el paso previo a un ataque físico, y así ratifica entonces el mito del negro violador. Emmett Till prácticamente con este caso empieza, digamos, lo que sería el movimiento por los derechos civiles para los negros en Estados Unidos. Fue una de sus primeras manifestaciones públicas y su madre decidió que el féretro se exhibiera así como lo ven acá, abierto, porque acá está el cuerpo de Emmett Till, junto al sombrero está la forma como quedó su cabeza luego de que fue asesinado. Y al lado tienen esta protesta, digamos. El caso fue tal que cruzó, digamos, el Atlántico, llegó una crítica muy fuerte a Europa acerca de cómo en Estados Unidos ocurrían estos crímenes de odio, ¿no? Y sí, dio pie, como les cuento, al movimiento. Entonces, la crítica viene acá enseguida de parte de las feministas negras americanas contra, digamos, el planteamiento de las blancas radicales. ¿Algún comentario? Eso cierra mi exposición sobre las radicales. Muchas gracias, Violeta. Si algún compañero desea hacer algún comentario, igual recordamos pues que la sesión anterior hubo un espacio, ¿no?, de debate, de diálogo, de comentarios sobre este tema, el feminismo radical, por igual acá Violeta tan gentil nos está dando mayores alcances sobre el feminismo radical.
Entonces, compañeros, una consulta, sino para pasar al feminismo materialista. Claro, igual después pueden volver también, ¿no? Perfecto. Sí, entonces, pues en todo caso, como quizás se están animando, calentando las preguntas ahí, formulándolas, Listo. entonces, ¿te parece, Viole, si iniciamos con el feminismo materialista y ya en la parte final, pues, si algún compañero también desea hacer una consulta sobre el feminismo radical, y también, pues, la hace? ¿Te Ya parece? Ya, perfecto. Genial. por acá vamos. Bueno, Bien. una cosa es que el feminismo materialista no hay que confundirlo con el feminismo socialista, ¿no? Son distintas corrientes. Para el feminismo materialista, el enemigo principal es el patriarcado, ¿no? Sobre esto hay un libro que es de Christine Delphi, que es una de las cabezas de este feminismo, como lo ven acá, está en francés, el enemigo principal, la economía política del patriarcado. Entonces, no es en sí, digamos, el capitalismo, aunque tiene, digamos, un corte transversal por ahí, sino el patriarcado de cómo comercia con el cuerpo de la mujer. Lo vamos a ver más adelante. Estas Claro, son... Viole, un segundito, perdóname, quería interrumpir. ¿Podrías colocarlo en pantalla un poco más amplia, como para los que ¿verdad, puedan verdad? visualizar mejor, sobre todo los compañeros que se conectan desde el celular? Ya, perfecto. Mil Ya. gracias. Entonces, esta es Christine Delphi, una francesa que vive hasta ahora, socióloga, y esta es la revista Cuestiones Feministas, que fue publicada entre el 77 y 80, que fue el órgano de expresión de este feminismo, y ahora ha vuelto nuevamente a editarse, entonces ahora sale, me parece, cada 6 meses. Por si acaso tengo amigas feministas materialistas, así que cualquier iniciativa que tengan por ahí, si les gusta la teoría, las podemos invitar, de repente algunas hablan castellano. Entonces, la idea de mujer para las materialistas no existe fuera de la sociedad, o sea, es la sociedad, es la cultura la que crea, digamos, esta diferencia de sexo. No es que existan como una biología, ¿no? Siempre es, digamos, la construcción social, ¿no? Que para ese tiempo, pues, o sea, les estoy hablando de fines de los 60, era como muy novedoso, ahora ya es el pan caliente de todos los días, ¿no? Entonces, las mujeres estamos dominadas por este patriarcado, ¿no? Acá, bueno, hago la nota de que se diferencian pues del feminismo socialista, o sea, de Kollontai y Setskin, que son de otra corriente, ¿no? Entonces, esas relaciones de la sociedad, las que producen la dominación, son fundamentalmente económicas, ¿no? Materiales. Y ellas consideran que hay que dar como un enfoque de alguna manera holístico porque son varias aristas las que hay que estudiar para entender esta dominación, ¿no? No se puede dejar, a pesar de que son materiales, económicas diríamos, no se puede dejar de lado el lenguaje, la cultura, las representaciones, ¿no? Entonces la opresión de las mujeres es multicausal. Las mujeres entonces serían como una clase social, ¿no? Es lo más cercano que se puede decir para poder analizar la opresión, ¿no? A ver, el término género lo utiliza recién Delphi a partir del año 76, porque hay feminismos, acuérdense, que no utilizan la palabra género. ¿Qué más? La dominación es la que crea esta clase que se llama mujer, no la biología, y sus principales representantes son Colette Guillaumin, que también hace estudios sobre el racismo, Christine Delphi y Nicole Claude Mathieu. Principales teóricas también Paola Tabet. Estos nombres los van a encontrar seguramente en línea porque ahora las feministas materialistas jóvenes están traduciendo mucho de lo que ellas escribieron al castellano. Les interesa también mucho el tema de lo racial acá. Acá se cruzan ambas cosas, ¿no? Bueno, a ver, la trampa identitaria.
Delphi lo que denuncia es que detrás de la diferencia hombre-mujer lo que se ha construido pues es una jerarquía, ¿no? Una desigualdad. Se ha creado un otro. Pero por si acaso hay que evitar caer en las trampas de reivindicaciones identitarias. Lo que hay que reclamar es la igualdad, ¿no? Los grupos identitarios finalmente se encierran en sí mismos y se quedan, digamos, como grupos necesitando una protección particular. Ella no, ella aspira, digamos, a revertir esa desigualdad. La producción doméstica que acompaña a la producción capitalista, dice ella, contiene una relación de esclavitud que se caracteriza por suministrar trabajo de manera gratis, ¿no? Entonces, esta sería la tarea ejercida por la mujer. Es gratuita dentro de la producción doméstica al interior de la producción capitalista. ¿Qué más? Así coexisten dos mercados de trabajo, el doméstico gratuito y el asalariado. Y las mujeres tienen una doble jornada. Luego, dado que están subordinadas y que se apropian, digamos, de su fuerza de trabajo, esta apropiación está relacionada, ojo, no es el mismo fenómeno, sino que hay una explotación económica y al lado hay violencias físicas y sexuales sufridas por las mujeres, así como la prohibición del aborto, ¿no? Luego, Colette Guillaumin lo que hace es decir, bueno, aparte de algunos supuestos, primero, la teoría política es política y no es neutral. Luego, la teoría tiene que partir desde, digamos, la conciencia del lugar que uno ocupa, o sea, de alguna manera es una teoría situada. Las categorías de raza o sexo son punto de partida de relaciones de dominación. Ella siempre trabaja ambas cosas, tiene muchos escritos sobre la raza, y el racismo crea la raza y no es al revés. Así como dirían también que el patriarcado, bueno, crea a esto que se llama mujer, ¿no? O a la mujer tal como la conocemos en estos momentos, ¿no? Entonces, Colette lo que dice es que la apropiación de las mujeres es convertirlas en objeto material, ¿no? A ver, por la apropiación, entonces, de las mujeres, ¿qué quiere decir la apropiación? Una pertenencia física, convertir en cosa, ¿no? A alguien. Entonces, una mujer es una mujer porque es una hembra, lo que había dicho ya Simone de Beauvoir. En cambio, un hombre es un hombre porque es un ser humano. Un esclavo tiene un cuerpo para tareas duras, un hombre libre un cuerpo erguido, ¿no? Eso lo decía Aristóteles, o sea, desde que los griegos distinguían entre ciudadanos libres y esclavos, el esclavo pues era un animal, así como también ha ocurrido en el Perú con, digamos, el indio, ¿no? El indio o el negro. Y por eso dicen, la mujer es sexo, no posee un sexo, ella misma lo es. O sea, ella es una cosa, es un sexo, ¿no? Los hombres sí poseen un sexo, porque son ciudadanos con un sexo. En cambio, las mujeres son solamente sexo. Y lo que quería acá era, ya trayendo un dato de la realidad actual, era un poco cómo ese sexo está comercializado. Me avisan por si acaso si no me oyen o algo así, porque acá me aparece un letrerito que dice mi conexión inestable. Sí, Entonces decía que, se te oye, Violet. ya. Fíjense las ganancias para la economía solamente de Estados Unidos gracias a la pornografía, ¿no? En el año 2018.
Estamos hablando en billones de dólares, billones. Entonces lo que se calcula, miren, esto es de la revista Forbes, la estimación más baja en cuanto a pornografía fue que rindió 6 billones al año. El estimado medio es 15 billones. Hay muchas dificultades para poder fijar cifras de las ganancias porno, porque hay películas pirata, hay redes clandestinas, entonces, por dar una aproximación es esta, ¿no? Y miren lo que produce, por ejemplo, Netflix. Netflix se queda en los 11.7 billones, ¿no? O Hollywood, 11.1. Entonces, ese es el poder económico de la pornografía, ¿no? Esas son las ganancias que se da. Y no solamente para quien produce la película, sino también para otras empresas que se benefician colateralmente, ¿no? Los celulares, porque captan, digamos, sobre todo vía celulares, el 5G va a ser prácticamente para ver mejor el cine porno. Luego, hay ganancias de parte de las cadenas de hoteles que cuando uno va, alquilan los canales porno. Hay también ganancias para las compañías de cable y de internet que transmiten el porno. La inteligencia artificial está siendo usada en los films porno porque ahora te ponen la cara de alguna actriz con el cuerpo de otra mujer, ¿no? Y la inteligencia artificial remeda todos los gestos de la personalidad, ¿no? De la actriz. Y bueno, y los films pornos terminan siendo una representación, o sea, lo que insisten es la representación de la dominación masculina. La vez pasada hicimos un pequeño diálogo sobre la pornografía. Mariela Belleza dijo ahí que había una nueva forma de hacer porno, que es el post-porno, y eso es cierto, porque en realidad nuestro lío no es moral, o sea uno tiene goce cuando ve cosas pornográficas, pero lo que no quiere estar viendo todo el tiempo es a una mujer que aparece dominada por un varón, que es el puro lenguaje pornográfico, o sea, es el único lenguaje. Hay muchas formas en este posporno de diversificación, de hacer, digamos, otro tipo de porno, pero el porno establecido durante pues 2 milenios, porque había porno desde el tiempo de los romanos, siempre ha sido el de la mujer sometida. Entonces es como si me dijeran que el único tipo de programa cómico que puedo ver es el de la paisana Jacinta, porque no hay otras formas de reírme así con otro tipo de personajes, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Y ahora, frente a esa representación que machaca todo el tiempo la cuestión de la dominación de la mujer, ¿qué podemos hacer? Miren las cifras, pues, aplastantes de esta economía, ¿no? Sin referirnos todavía a todo el tráfico que hay clandestino, de violaciones sexuales filmadas en vivo o de niños y pornografía. Entonces, es todo un tema para pensar. Entonces, seguimos con la apropiación de las mujeres. Ellas dicen que el concepto de fuerza de trabajo no es el más adecuado para explicar esta cuestión de cómo se explotan las mujeres, porque hay una apropiación física directa, ¿no? Entonces dicen, por ejemplo, el trabajo de cuidado, ¿qué cosa es? Es la entrega física, la falta de independencia del cuidador. No tienes que estar ahí. Me lo van a decir a mí, que tengo un hermano con discapacidad y que lo he cuidado desde que yo tenía 7 años, ¿no? Entonces, tengo una suerte así como de tic nervioso, que es el ¿dónde está? ¿No? O sea, ¿qué está haciendo? Es una permanente, digamos, como dice acá, ¿no? Falta de independencia. Luego, el contrato de matrimonio determina la apropiación de la mujer, ¿no? Sin un tiempo límite, ¿no? Y no solo de la esposa, sino de todo el grupo de mujeres que acompaña a la esposa, la abuela, las hermanas, las hijas, etcétera. Todo el mundo entra al choplón dentro de la familia. Todas ya van a ser cuidadoras, etcétera. Luego, hay una apropiación también de productos del cuerpo de las mujeres, ¿no? En el matrimonio, por ejemplo, no se dice en el contrato matrimonial qué número de hijos se va a tener. No sé si ahora los actores lo hagan. Luego, hay una responsabilidad, digamos, hacia los hijos, ¿no? La mujer carga con eso. Y después de la separación del marido, sigue
ella también pensando pues en los hijos, no es que los hijos acá terminan salvo que, digamos, se independicen ya como adultos. El estatus del aborto es clandestino, entonces sigue esa carga sobre la mujer, el hombre no se hace responsable. Y también hay incluso venta de leche materna, ¿no? Además de este tipo de apropiaciones, otro tipo de apropiación también es el uso físico obligatorio, el uso físico sexual, ¿no? Sea por el matrimonio o sea por la prostitución, ¿no? En cambio dicen, el cuerpo del varón no es poseído, o sea, para él el adulterio no vale, o sea, él puede irse a acostar con todas las mujeres que quiera, mientras que la mujer no, está mal visto, hay una presión social sobre ella y se posee, digamos, su cuerpo, a ella sí se la domina, ¿no? Solamente el divorcio podría, digamos, poner un límite a ese uso físico sexual. Eso atenta porque luego cuando nos toque hacer política pública o modificar reglas de derecho, nos va a interesar entonces, por ejemplo, de qué manera este divorcio puede llegar también más fácil cuando una mujer lo pida. Porque yo me acuerdo haber tenido este señor Cornejo Chávez de profesor cuando estaba modificando el libro de Derecho Familiar de Familia en el Código Civil, y pucha, que decía pues que porque era cristiano, él decía que había que echarle 80 candados ahí al matrimonio y nunca permitir el divorcio, ¿no? Cuando había un montón de gente separada de hecho porque ya no podía seguir adelante su relación. Otra forma de apropiación, entonces, el trabajo de cuidados, ¿no? Como lo dije hace un momento, implica pérdida de la independencia, se acude al chantaje como sanción culpabilizadora hacia la mujer, y cada segundo de su tiempo en una familia la mujer es absorbida por otras individualidades, y eso es ciertísimo, ¿no? Todo el mundo pide de ella, ¿no? Se le exige presencia constante y atención, así como cuidado de otro cuerpo, ¿no? La consecuencia es la privación de la individualidad. Paola Tabet, saliendo ya de Colette Guillamón, Paola Tabet dice que el intercambio sexual es en realidad intercambio económico sexual. Porque dice que en este contexto de dominación por los varones no puede haber reciprocidad. Entonces no hay reciprocidad, sino que la mujer siempre está pagada, ¿no? Si es puta, está pagada con plata. Y si es esposa, está pagada con prestigio, ¿no? Entonces, ella siempre está pagada y en eso se ha transformado finalmente la propia sexualidad, pero nadie lo ve así. Y dice, toda forma de relación sexual es un intercambio económico sexual. Recibe a cambio el apellido, el privilegio, los beneficios, el dinero, ¿no? Y entonces no hay un corte entre el matrimonio por amor y la prostitución por otro lado, sino una continuidad, ¿no? Un continuo. La sexualidad de las mujeres es censurada, ¿no? Se estigmatiza la prostitución, no solo al trabajo sexual, eh, sino también a la violación misma que sufren las mujeres en los campos de guerra o a las mujeres teniendo sexo extramarital, ¿no? En opinión de Tabet, entonces la sexualidad de las mujeres está censurada siempre, ¿no? No tienen ellas entonces derecho a su propia sexualidad, ellas todo el tiempo son la mercancía sexual que se ofrece, y bueno, sobre ellas pesa todo el tiempo el estigma, ¿no? De que tienes que ser decente, tienes que ser virgen, controlar tu propia sexualidad, porque de entrada ya eres un sexo, todas las mujeres están disponibles para eso, ¿no? Entonces cada vez que se vea una mujer a solas, cada vez que de repente hay un problema de guerra, una cuestión así, ellas siempre son la idea del sexo presente, ¿no? Entonces hay un sentimiento de propiedad sobre la sexualidad de las mujeres. Nicole Claude Mathieu, que es la otra antropóloga materialista, dice que este reparto sexual de las tareas
no tiene que ver con que las mujeres no se puedan desplazar de un lado a otro, sino la voluntad de los hombres de controlarlas con fines reproductivos de la especie o de fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, ahí está la mujer, digamos, dispuesta a ser madre, a dar todos estos servicios, pero también todos estos productos derivados de su cuerpo, como lo acabamos de ver, y entonces, claro, es como una prenda preciada ahí que hay que retener en casa, sobre todo en casa, ¿no? Y son las familias las que crean esta red de prohibiciones y obligaciones, ¿no? Desde el mismo Levi-Strauss había dicho que la familia es la organización social de la diferencia biológica sexual. Entonces, ojo con la familia, cuáles son sus regulaciones. Se ha cambiado varias cosas, ¿no? Desde el Código Civil del 36 a esta fecha, pero probablemente todavía hayan más cosas que cambiar. Después, al final, a ver si empezamos a elaborar así un poco de derecho futurista para ver cómo dejamos a este esquema de familia detrás, ¿no? Y la religión siempre sosteniendo este modelo de familia basado en la unión única y para toda la vida, ¿no? Eso también es bastante fuerte, sobre todo en el Perú, ¿no? Y bueno, Mathieu dice además sobre la dominación de las mujeres. Aun si las mujeres comparten las ideas de los hombres sobre el funcionamiento de las sociedades, no tienen acceso a toda la información mítica, religiosa, política, técnica. O sea, ella dice, por más que ahora dejen entrar a las mujeres a las universidades, por más que les den sitios en la academia, etcétera, siempre hay un terreno de poder que lo tienen los hombres reservados para ellos, ¿no? Entonces no hay un acceso total a la información, ¿no? Lo mismo que estos círculos de poder que se arman, digamos, para que seas un escritor famoso, y generalmente la cuestión se hace en un bar entre hombres, y ahí las mujeres no tienen acceso a ese poder, ¿no? Luego, a ver, los conocimientos de las mujeres entonces son limitados, y la vivencia de las ideas compartidas es distinta a la de los hombres. Bueno, ya quienes tenemos más de 50 años estamos viviendo este síndrome de que en la pandemia nos han martirizado día y noche nuestras compañeras de colegio, sobre todo si es colegio de mujeres, con todas sus oraciones, ¿no? Y sus bendiciones, que en realidad son perversiones. Bueno, entonces esta conciencia reducida que tienen las mujeres no les permite un consentimiento libre aún, ¿no? Eso es otra cosa a cambiar. Esto es un poco complicado, prefiero saltar a la siguiente. Lo que me interesa de acá es esta frase, ¿no? Mathieu en realidad es una suerte de predecesora de Judith Butler, porque de alguna manera dice, ¿no? Que el sexo y el género existen independientemente, pero es una creencia, bueno, que el sexo es natural y que nos lleva a comportarnos, digamos, como mujeres por biología, etcétera, ¿no? Pero, digamos, todo esto es con una producción cultural, también política, y en este planteamiento se asemeja a Butler, solo que Butler omite el tema de la dominación entre los sexos, ¿no? No es que cada sexo biológico, hombres y mujeres, tenga su performance y que los hace hombres y mujeres y ahí queda la cosa, no. Hay una performance del uno que domina al otro, y esto lo dice Mathieu, ¿no? Y entonces se refiere luego a que el poder se asienta con el ejercicio de prácticas, como por ejemplo el coito regular gracias al matrimonio, ¿no? Este acceso que se tiene sexual a las mujeres, ¿no? Que construye una clase social de mujeres a las que se identifica con su sexo biológico, ¿no? La mujer es apropiada y luego ideológicamente naturalizada. Entonces ella pone la cuestión de la performance no en el vestirse, no en el mostrarse, digamos, con bigote o no, sino en la performance sexual. Desde el momento en que pasas a tener, digamos, sexo con un varón, ya, digamos, entras en territorio peligroso, pues puedes estar a merced de su dominación, ¿no?
Y es esta práctica sexual la que finalmente construye la clase social de las mujeres, ¿no? Entonces, Mathieu formula así una crítica a la teoría queer, ¿no? Por no tomar en cuenta las relaciones sociales concretas, materiales de sexo y raza, ¿no? Esta dominación, ¿no? Y luego lo ha dicho la misma Mathieu, después de ver los trabajos de Butler, dice que es peligroso, y bueno, lo que plantea también la teoría queer, ¿no? Considerar el erotismo generalizado como forma de emancipación sin combatir las relaciones sociales desiguales que se originan en lo económico, lo jurídico, lo cultural, perpetuados en la violencia verbal y física. Claro, o sea, no es solamente, digamos, el narcisismo de que hoy se me ocurre presentarme así, hoy estoy más erótica, hoy tal cosa, mañana tal otra, sino, y gozo, ¿no? Con esa fabricación de mí misma todo el tiempo, sino que también hay que emanciparse de estas relaciones que terminan siendo desiguales en otros aspectos, ¿no? Más allá de solamente quebrar tabúes eróticos. Monique Wittig, deben conocerla muchas por el pensamiento heterosexual, que fue su artículo en el que ella va a hablar de las mujeres también, perdón, de las lesbianas como no mujeres, critica el dispositivo heteronormativo. Un poco que Butler va a partir de Monique Wittig y de sus planteamientos, ¿no? Entonces, ella critica esta heterosexualidad, este encuentro sexual entre hombres y mujeres, ¿no? Es la dominación sobre las mujeres, la heterosexualidad, y se opone, digamos, al feminismo heteronormativo. Acuérdese que Monique Wittig es todavía años 60, 70, y entonces el feminismo, incluso en esa época, no había aceptado a las que eran lesbianas, ¿no? Entonces, desde su lesbianismo, Wittig lo que hace es criticar también al feminismo por ser solamente heterosexual, así como Angela Davis y Bell Hooks habían criticado a las mujeres de clase media blancas del feminismo radical, ¿no? Por no considerar el factor racial. Y entonces, lo que dice Wittig es que lo que constituye a una mujer es una relación social específica con un hombre. Una relación que hemos llamado servidumbre, una relación que implica obligaciones personales y físicas, y también económicas, trabajos domésticos, deberes conyugales, producción de hijos. Una relación de la cual las lesbianas se escapan cuando rechazan volverse o seguir siendo heterosexuales, ¿no? Entonces, la mujer lesbiana es la que escapa, digamos, a la dominación masculina. Eso no significa, digamos, que estemos hablando de repente de que no hay violencia interpersonal, familiar, entre parejas del mismo sexo, ¿no? Es más, va más allá, es más antropológico, ¿no? Escapa, si quieren, a todo este sistema económico basado, digamos, en la explotación de su cuerpo, ¿no? Y de ahí también que luego haya un cuestionamiento al tema de la prostitución, de decir, y bueno, si sabemos que la prostitución es la explotación del cuerpo de la mujer, ¿cómo podemos seguir, digamos, alentando la prostitución, ¿no? O regulándola. Ahí es donde viene, pues, el debate, ¿no? Entonces, para Wittig, el lenguaje es un conjunto de actos que repetidos a lo largo del tiempo producen efectos. Ella es la que formula esta idea que luego es tomada por Judith Butler, ¿no? Producen efectos de realidad percibidos como hechos. El lenguaje actúa sobre lo real mediante actos locutorios que, de tanto repetirse, se convierten en prácticas arraigadas y a la larga en instituciones. Wittig, miren, ella entra más al tema de lo simbólico, ¿no? Del lenguaje, de lo simbólico. El desafío político, dice, es apoderarse del lenguaje para reconstruir los cuerpos fuera de las categorías opresoras del sexo, mujer y hombre, para encontrar una nueva y subjetiva definición de la persona.
Entonces ella quiere trabajar desde el lenguaje para, de todas maneras, cuestionar estas categorías opresoras, mujer y hombre. Butler lo va a tomar en otro sentido, no va a referirse tanto a las categorías opresoras del hombre o mujer, sino más a la cuestión heterosexual, homosexual, o heterosexual, diversidad sexual. Eso también lo dice Wittig, dice, por mucho que se haya admitido en estos últimos años que no hay naturaleza, que todo es cultura, sigue habiendo en el seno de esa cultura un núcleo de naturaleza que resiste al examen, una relación que reviste un carácter de ineluctabilidad en la cultura como en la naturaleza. Es la relación heterosexual o relación obligatoria entre hombre y mujer, ¿no? Entonces, siempre desde el feminismo, de alguna manera, lésbico de Wittig, lo que va a cuestionar acá es la relación heterosexual hombre-mujer como obligatoria, como, digamos, normal, etcétera. Entonces, eso resiste, digamos, naturalizado al fondo de cualquier cuestionamiento. Fíjense, ya creo que acabo acá. Y ella lo que plantea es que no debería haber ni hombres ni mujeres, ni como clases, ni como categorías de pensamiento y de lenguaje. Deben desaparecer política, económica, ideológicamente. Un poco que ya sus colegas feministas materialistas, antropólogas, lo que han apuntado es a la desaparición de la clase mujer explotada, como ya les he explicado, por el hombre y por una serie de cuestiones de explotación de sus servicios y explotación de su cuerpo, ¿no? Pero a esa explotación, además, Wittig se preocupa de que también a nivel de lenguaje quede borrada, ¿no? A nivel de sexualidad, ¿no? Entonces, bueno, si nosotras lesbianas homosexuales continuamos llamándonos o concibiéndonos como mujeres, como hombres, o sea, ese binarismo, contribuimos a mantener la heterosexualidad. Es la lucha de clase entre hombres y mujeres la que abolirá los hombres, a los hombres y a las mujeres, ¿no? Entonces la meta es abolir estas dos clases sociales de hombre y mujer, ¿no? Desde el punto de vista de relaciones económicas y también desde el lenguaje, desde lo simbólico. Bueno, ahí nos quedamos. Muchas De repente hablen ustedes primero y después ya les explico otras cositas que yo había estado reflexionando. A ver, sigamos. Entonces, gracias, Viole. a ustedes Sí, la palabra. sí, te comento, de todo, muchísimas gracias por compartirnos todos tus conocimientos y apreciaciones respecto al feminismo radical en un inicio y ahora con el feminismo materialista. Entonces, te comento, tenemos una consulta de Erika. E indica, gracias Violeta, muy interesante. Tú nos has mostrado las premisas según tres grandes. Yo quiero saber qué piensas tú. Esa es Erika, Mariela. Hola Mariela, ¿qué tal? Nos comenta, en la lógica del feminismo materialista, la liberación del mandato civilizatorio patriarcal y la lucha contra el capitalismo solo serán exitosas para las mujeres si son ellas las que lo lideran. Esas son las dos preguntas que hay hasta ahora. Mientras los más compañeros se van formulando las preguntas, yo tengo una, que es, en un inicio comentaste que es muy diferente el feminismo materialista con el feminismo socialista. Entonces me gustaría que pudieras ampliar un poquito más sobre el feminismo socialista. Entonces, Ya. esas serían las tres preguntas hasta ahora y esa es la primera rueda de preguntas y ya te escuchamos y de ahí entramos a la segunda rueda de preguntas. A ver, para empezar, una más cortita, lo que se conoce como feminismo socialista es una concepción, digamos, antigua, ¿no? Que es una cuestión de, o sea, las que se identificaban como feministas socialistas, lo que preconizaban era el triunfo más que nada de la revolución socialista. Por ejemplo,
tal como fue en la Unión Soviética, en Cuba, y que entonces el Estado socialista solucionaría de alguna manera el tema mujer, porque la prioridad estaría dada en la lucha contra el capital, ¿no? Y que ya enfocándonos en esta lucha, la derrota del capitalismo traería, digamos, la derrota de la opresión, eh, la opresión, digamos, masculina sobre la mujer, ¿no? Lo que pasa es que el feminismo socialista fue como perdiendo partidarias porque justamente quienes salen, digamos, de los partidos de izquierda más adelante, o sea, en los años 60, pues las feministas radicales, etcétera, todo el mundo sale con una crítica hacia los camaradas socialistas diciendo no van a solucionar, o sea, ahorita no quieren hablar ustedes de los temas de mujer, ¿no? Ese fue, digamos, el inicio de las feministas radicales en Estados Unidos, de estas que escribieron el manifiesto Red Sogging, o también el inicio aquí de la gente que se fue de los partidos de izquierda en los años 70, ¿no? Hacia fines de los 70, y formaron grupos feministas como Chura Tristán o sobre todo Manuela Ramos, ¿no? Entonces, por eso es que después ya no se ha vuelto a oír del feminismo socialista, que digamos era de la época de Kollontai, de Zetkin, etcétera, ¿no? Claro, claro, entiendo. Pero ojo que ahora de repente pues se formula un feminismo socialista en otros términos desde las mismas mujeres que se dicen, bueno, yo quiero integrar la parte de lo económico para la lucha, digamos, contra la opresión de la mujer. En ese sentido, por ejemplo, hay varios feminismos nuevos que han surgido, ¿no? El que más conozco pues es el feminismo decolonial, ¿no? Que está cuestionándote el hecho de no solamente es continuar con una estructura mental del tiempo de la colonia hasta nuestros días, sino también ser parte del sistema mundo, ¿no? La teoría pues de Wallerstein, ¿no? Del sistema mundo económico en que seguimos estando pues a la periferia y en una suerte de colonización ya a través del capital, ¿no? Entonces, eh, sí se está trabajando, yo creo actualmente estas reformulaciones, digamos, ligadas con lo económico, que es lo importante, ¿no? Porque en un momento se pensó que y nos íbamos a quedar como en lo identitario, ¿no? O que de repente, por ahí he oído también que el feminismo decolonial se les ocurre que es un feminismo identitario que solamente lo quieren las indígenas. Y no es así, pues, ¿no? Entonces, me interesa mucho esa perspectiva de interrogación económica desde el feminismo. Y varias mujeres la están haciendo, ¿no? Hasta la misma Marta Lamas también tiene sus formulaciones sobre el neoliberalismo, etcétera, sus críticas, ¿no? Claro, claro, perfecto. Ya. ¿Cuál era la otra pregunta que ya Sí, he olvidado? La segunda, ¿cuál claro que fue? sí. Dice Erika, dice, gracias Violeta, muy interesante. Tú nos has mostrado las premisas según tres grandes. Yo quisiera saber qué piensas tú. Ah, sí, entonces puedo pasar a explicar, tengo unos cuadritos que había hecho. Claro que sí. A ver, justo a partir del pensamiento, digamos, y de las cosas que conversamos en la sesión anterior, porque me dieron que pensar. Entonces, mira, un poco lo que yo concluyo, no solamente a partir de las materialistas, sino que es una conclusión un poco mía, ¿no? Es que fíjense, hay dos maneras de explotación económica, ¿no? De la mujer. Una es la del propio cuerpo como objeto, ¿no? Que es sexual y reproductiva, ¿no? Sería la trata sexual, la prostitución, los vientres de alquiler, la pornografía, el hecho de dar crías de repente de una manera forzada también, ¿no? Y entonces para todo ello solamente se explota el cuerpo. La educación de las mujeres no se hace necesaria, basta con sus cuerpos. Y es una,
una explotación corporal que se sufre en la familia. Luego, el segundo tipo de explotación económica es el de mano de obra, ¿no? Como tiempo de trabajo, o sea, trabajo de cuidados, que es gratuito, mal pagado, trabajo doméstico, sobre todo hacer limpiezas y demás, que son contaminantes. Digo contaminantes como que siempre se pensó que la mujer también era un ente contaminante, ¿no? Que les conté la vez pasada porque era eso, creo, no sé si me acuerdo mal. Ah, no, no, perdón, estoy confundiendo con otra clase. Se le decía que la mujer era contaminante y debía estar, digamos, en el último escalafón social debido a que las mujeres menstruamos, ¿no? Entonces nuestra sangre es como el dato biológico que hace que seamos, digamos, consideradas de Viole, una... disculpa que te interrumpa. ¿Estás mostrando los cuadritos ahorita? Porque seguimos viendo la lámina, o quizás ya las Sí, estás no, 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 mostrando. estoy Ah, ya estás. Sí, conversando nada más. bien. Ya, Me solo por casualidad nomás preguntaba. Ya, genial, todo bien. de por qué, digamos, las mujeres nos consideran contaminantes. Según la antropóloga Françoise Ritiel, la sangre era de nuestra menstruación lo que nos hacía contaminantes para muchas culturas, mientras que la sangre de los varones era la sangre de los guerreros, la que se derramaba de manera voluntaria, la que se ponía en riesgo la vida, etcétera. Entonces habían dos valoraciones, ¿no? Entonces, vuelvo a mi cuadrito, ¿no? La segunda explotación económica sería la de mano de obra de estos servicios que son o gratuitos o mal pagados. Este, no hay, digamos, mayor retribución por ellos, ¿no? Y también la familia vuelve a ser el centro nuevamente de explotación por este tipo de servicios a través del matrimonio, ¿no? Entonces, pese a que todas las mujeres están sometidas a estos dos tipos de explotación, o sea, corporal y de servicios, todas las mujeres no están en igual situación, ¿no? Porque hay mujeres que no necesitan trabajar para vivir, mientras que otras sí. O sea, habría una división de clases, entonces todas no podemos entrar en la misma categoría. Pese a que todas como mujeres podríamos de repente ser secuestradas o lo que fuera y podríamos terminar en el mismo lugar, ¿no? ¿Qué sucede? Que las mujeres que necesitan trabajar para vivir entran a mercados más grandes, ¿no? Mercados de cuerpos, ¿no? Igual que los hombres que no tienen, digamos, recursos de educación ni nada, pueden vender hasta sus órganos, ¿no? Es una situación ya en la base del sistema económico, ¿no? Y entonces ellas o entran al mercado de cuerpos o entran al mercado de servicios domésticos, de limpieza y todos aquellos derivados de ellos, ¿no? Enfermería, guardería infantil, de trabajo doméstico, etcétera, ¿no? Bueno, tendría que evitarse esto con diversas estrategias. Empoderamiento de las mujeres con acceso a la educación y trabajo, ¿no? Porque a veces hemos tenido nada más que educación y después no hay forma de acceder a un buen puesto de trabajo o a un trabajo mal pagado, ¿no? Y luego desmontar los falsos mitos masculinos que alientan el consumo de la pornografía y la prostitución. Esta cosa del deseo insaciable del hombre y todo aquello que se les mete en la cabeza desde que son chicos, ¿no? Ir regulando esto porque habíamos visto que yo les contaba que las políticas de abolición de tanto de la pornografía como de la prostitución no daban resultados, o sea, se generaba un mercado negro, un mercado subterráneo, ¿no? Entonces, a ver, evitar en toda circunstancia que las mujeres solamente dispongan de su cuerpo o de servicios de cuidado y limpieza que ofrecer, ¿no? Entonces, tener muchas más posibilidades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que el trabajo sexual sea lo único a ofrecer, no puede ser, ¿no? O sea, eso no debería darse en ninguna mujer. Que es el trabajo sexual del Girón Cayoma, de la gente del centro de Lima, etcétera, que no es trata sexual, o sea, no están siendo, digamos, secuestradas, sino que es necesidad, ¿no? Y no es opción. La vez pasada comentábamos de la prostitución, yo les contaba de alguna gente que atendía como terapeuta en París, que a mí misma me habían ofrecido y todo, pero era una cosa, es como Marta Lamas dice, ¿no? Las chicas que quieren ganarse su cachuelo de fin de semana o lo que fuera, ya tienen la opción de entrar y salir, ¿no? Pero otra cosa es que no tengas otra opción, ¿no? Por falta de educación, por falta de capital social, etcétera, ¿no? Y bueno,
de modo indirecto, todas las mujeres a través de sus familias proveen mano de obra o consumidores o soldados al sistema nacional. O sea, ya es de alguna manera el rol biopolítico de la mujer. Es mediante su capacidad reproductiva generar población para que sea población trabajadora, población consumidora o población, digamos, que vaya a las guerras a combatir, ¿no? Entonces, esa es nuestra ubicación biopolítica. Y bueno, no todas las mujeres sufren lo mismo, ¿no? Entonces todas podemos, ¿no?, sufrir violencia y discriminación, ¿no? Violencia sexual también. Y que no debe ser esta violencia y discriminación confundida con la explotación corporal o los servicios que acabo de describir, ¿no? Esas son explotaciones económicas, lo otro es violencia y discriminación. Entonces, todas las mujeres, sin necesidad de ser una explotada, digamos, por su cuerpo, esto pueden ser violentadas sexual y reproductivamente, ¿no? Sin embargo, esto no las hace iguales. Entonces, ahí es donde tenemos nosotras que ver cómo se configuran esas diferencias al interior del movimiento feminista, ¿no? Y entonces, bueno, no todas son, pues, explotadas económicamente por su cuerpo o los servicios básicos que den sin educación. ¿Cómo actuar? Creo que hay cuestiones como el contrato matrimonial, porque estamos viendo que muchas cosas se dan dentro de la familia, que no pueden hacer a la mujer más vulnerable, ¿no? Entonces tenemos que revisar ahí qué cosa es lo que dice la ley civil, de qué manera el divorcio puede hacerse más fácil para las mujeres. Hay una propensión de mitos que te hacen más decente, ¿no? Si te casas, etcétera. Hay toda una ideología, ¿no? Promatrimonial que viene desde las iglesias, del prestigio social, de la tradición cultural, etcétera, ¿no? Eso también, cómo lo retrabajamos, ¿no? Luego, ¿qué hacemos al interior de la familia? O sea, ¿qué reingeniería puede hacerse dentro de la familia? ¿Cómo se va a repartir ese trabajo doméstico a cargo de la madre, esposa y los demás miembros? Yo siempre digo que si son varones también los que son hijos, a todos por igual tiene que educárseles en una cosa que es el cuidado personal. O sea, siempre les digo a los chicos, les pregunto, ¿no? ¿Tu mamá te baña en la ducha? O sea, así como ya a partir de cierta edad te bañas solo en la ducha, también cocínate solo, lávate la ropa solo, o sea, cada cual con su trabajo para no estar ocupando el tiempo del otro, ¿no? Claro. Claro, gracias, Violet. Vuelvo a leer la pregunta de Mariela Bautista, nos escribió al chat y indica, en la lógica del feminismo materialista, la liberación del mandato civilizatorio patriarcal y la lucha contra el capitalismo solo serán exitosas para las mujeres si son ellas las que lo lideran. En la postura del feminismo materialista, dices. Sí, Sí, claro. Ujú. ¿Cuál viene a ser la pregunta? Creo que no capté bien. No sé sí, si claro que había sí, te otra digo. cosa más. La que- liberación del mandato civilizatorio patriarcal y la lucha Claro. contra el capitalismo solo serán exitosas para las mujeres si son ellas las que lo lideran, o sea, si son las mujeres quienes lideran esta lucha. Claro, porque fíjese lo que se ha dado hasta ahora. O sea, en algún momento eran los propios varones que desde el socialismo empezaron a hacer todo un cuestionamiento a la política y a la economía. Pero ese cuestionamiento, o sea, por el hecho de que se tenía esta relación naturalizada y esclavizante de la mujer, eso no se veía, ¿no? Quedaba fuera del mercado de trabajo. Entonces, nosotras tenemos efectivamente que pensar por encima de ese pensamiento que nunca nos vio, ¿no? Porque de otra manera, ¿cómo podría ser? Ahora, que tengamos aliados, o sea, que no sea solamente una lucha de mujeres, con eso estoy de acuerdo, ¿no? O sea, tiene que haber también hombres como los que están aquí presentes, etcétera, que rechazan este sistema de opresión, ¿no? Eso no quiere decir que esto los haga menos masculinos, es, hay una serie de tonterías ahí que se dicen, y es efectivamente
el hecho de comprarse el pleito y de ver más allá, o sea, de hacer verdaderamente pues una revolución, ¿no? Desde la masculinidad, yendo más allá incluso de solamente ajustes culturales o no, no voy a violentar a las mujeres. Por eso hacía yo la diferencia entre los dos tipos de explotación económica y la violencia y la discriminación, porque resulta que a veces nos quedamos con el tema de la violencia y la discriminación, entonces decimos, no le pegues, no maten a la mujer, etcétera, muy bien, pero la explotación económica y la explotación corporal, ¿dónde quedan? Nos olvidamos a veces de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos ir con todo junto, ¿no? Y por eso estoy haciendo la detención también en que si la familia va a ser el espacio de explotación de los cuerpos y de los servicios que puede dar la mujer, pues hay que revisar todo lo que es el derecho familiar. Por eso añadí esta última filmina, ¿no? Las cargas familiares, quién las paga, una mujer que sale encinta y es abandonada por el padre de la criatura, solamente él va a dar una pensión para la criatura. ¿Qué pasa en este país? ¿Se da o no se da realmente esto? ¿Cuánto deberían recibir las mujeres por el tiempo que dedican, además a la crianza del hijo, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de cuestiones ahí que andan así como cabos sueltos. Gracias, Viole. Iniciamos, compañeros, la segunda rueda de preguntas. Como indico, la pueden escribir en el chat y yo la leo, o pueden levantar su manito y pues abrir su micro y hacérsela pues ya oralmente a Violeta. Mientras los compañeros se van animando y van escribiendo, Viole, te comento que a mí me pareció súper interesante la parte cuando mencionabas que es un intercambio, ¿no? O sea, si soy esposa, prestigio, y si soy prostituta, dinero. O sea, al fin, a cabo, pues hay un intercambio, ¿no? Y entonces me pareció no lo había visto de esa manera, y dije, sí, pues, ¿no? Al fin y al cabo es un intercambio, sexo por prestigio, sexo bueno, igual eso suena un poco fuerte, ¿no? Pero más allá, y también hay otras cosas más, ¿no? Pero un intercambio, sexo por dinero, sexo por prestigio, sexo por algo. Entonces sí, me parece interesante, al menos a mí, esa forma de verlo. Y bueno, quería compartirlo. Sí, a mí me gusta mucho el pensamiento materialista, aunque es bastante crudo y duro, ¿no? Pero es muy cierto. Sí, totalmente. Me gusta porque cubre muchas cosas, pues porque si volvemos, por ejemplo, a pensar en el tema de las radicales, si leen sus manifiestos y todo, hay una queja, hay una denuncia, pero no hay el análisis que elaboran las materialistas, ¿no? Claro. Que también aluden al cuerpo, ¿no? Pero, digamos, aluden no solamente a la violencia que ya han señalado las radicales, sino a la explotación económica del cuerpo mismo. O sea, llega a decir, hay venta hasta de leche materna, ¿no? O el número de hijos en un matrimonio, ¿cómo lo controlas? Bueno, y esa también, no sé tu opinión, Viole, ese tema que está tan desestimado, que uno pues sea prostituta, o sea, está tan estigmatizado en la sociedad de que ya lo comento porque, por ejemplo, con casos que vienen, ¿no? Que salen, pues, esos famosos ampais, todo, que son parte de la vida personal, y cómo, pues, se estigmatiza y dice, no, ya no debe trabajar, ya, pues, ya no es una buena madre, no, o sea, todos los demás roles que uno viene cumpliendo ya al toque, se va al tacho más, por un tema, pues, relacionado a lo sexual. Entonces, esa injerencia, no sé, a mí me causa un ruido ahí como que pues por algo, o sea, si yo, por ejemplo, no soy prostituta, ya, o sea, entonces no puedo ser profesional, no puedo ser pues madre, no puedo ser y todos los demás roles, o no puedo seguir mis sueños porque está tan estigmatizado eso. Entonces al menos en lo personal pues me genera bastante ruido y bastante como que no sé, o sea, como pues podemos un punto de partida para poder
para poder ir como que en contra de esto, porque no creería yo, pues no es correcto que por eso ya te tachen, te pongan X, la cruz y ya no eres mujer, ya no sirves para la sociedad, ya no existes, ya deberías morirte, en fin, ¿no? Porque incluso pues hay mensajes de odio, mensajes de pues horrible, entonces no sé, eso quería pues conocer tu punto de vista. Bueno, fíjate que las únicas mujeres libres en la antigüedad eran ellas, las mujeres públicas, si quieres, ¿no? Porque al final de cuentas, o te casaban, luego ya cuando hubo conventos o te metías de monja, o nada, o tenías que, digamos, dedicarte al trabajo sexual para poder subsistir y ser libre de esa manera. Ahora no tendríamos, digamos, por qué estigmatizarlo. Lo que sí es expandir el feminismo por todas partes, ¿no? Es decir, que quienes se dedican al trabajo sexual y como decía hace un momento, eh, desarrollar una conciencia feminista entre las trabajadoras sexuales, ¿no? Sobre todo de puntos de vista, por ejemplo, como el del feminismo materialista, ¿no? Que no es una cosa que te pone como de víctima, etcétera, sino en qué medida tu cuerpo está siendo parte de un mercado, ¿no? Y también hacer todo lo posible, digamos, porque todas las mujeres puedan acceder a una educación y al trabajo, porque mientras eso no suceda, va a ser que vas a tener que estar comercializando tu cuerpo, ¿no? Si es que no tienes otra salida en la vida. Que lo comercialice quien lo quiera hacer por opción, ¿no? Pero que no sea la única cosa que te quede. Entonces, no, de ninguna manera la estigmatización, al menos desde nosotras mismas, ¿no? Ni decirle, oye, estás yendo contra el feminismo, si es que no hemos hecho, digamos, capacitación, talleres de feminismo con las mismas trabajadoras sexuales, etcétera, ¿no? Que siempre hay que tener los ojos abiertos, ser conscientes de nuestro lugar como mujeres. Entonces, nunca está de más explicar, explicarles a ellas mismas cómo este sistema de la Constitución se ha edificado a lo largo del tiempo. Creo que hay una pregunta. Sí, claro que sí. Mariela Belleza, tienes el micrófono. Gracias. Gracias, Sí, gracias Violeta. Muy interesante tu expo una vez más. Yo vuelvo al tema de, digamos, un poco de la prostitución, porque creo que a veces se estigmatiza porque, no sé, tengo la impresión que a veces hay muchas cosas de moralidad atrás de ello, ¿no? Si bien es cierto, las materialistas, como has mencionado, digamos, politizan y lo ponen dentro de un engranaje económico de explotación. Sí creo también que es oportuno pensar en cómo politizar la prostitución con las mismas compañeras que ejercen el trabajo sexual, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba hace unos años estudiando fuera, hubo digamos, una semana de charlas súper interesantes y algunas de ellas fueron sobre el trabajo sexual con abolicionistas. Y una de las cosas que planteaba, recuerdo la presidenta de uno de los colectivos de trabajadoras sexuales, que a mí me hizo pensar mucho sobre esto del uso, el cuerpo, cómo se estigmatiza y cómo restringen también muchas veces el placer de las mujeres, que ella mencionaba que ella ingresó a la prostitución o a hacer trabajo sexual para cubrir unas deudas. Y una vez que las cubrió, ella siguió porque lo que encontró fue una suerte o una forma como liberarse. Y entonces dejó al marido que la golpeaba y comenzó a disfrutar del sexo. Entonces, me pongo a pensar cuánto de moralidad hay atrás, digamos, del tema de la prostitución y, digamos, desde los feminismos que hablan de libertad, además, digamos, cuánto cuestionamiento, politización hay, pero mirándolo desde el punto de vista también, digamos, dentro del engranaje económico, o sea, sin economizarlo, eh, o teniendo una visión economicista, sí meterlo como una forma de explotación dentro de un sistema capitalista, patriarcal, y cómo dentro desde nuestros feminismos podemos, digamos, ayudar a ese cuestionamiento, ¿no? Yo creo que el politizarlo en sí mismo
es bastante importante y me ponía a pensar sobre esta mirada desde las materialistas y yo también concuerdo, me parece sumamente, o sea, me parece mucho más interesante que, por ejemplo, las radicales. Y lo otro que quería preguntarte es si es que desde, por ejemplo, Nancy Fraser, que tiene estos dos últimos libritos que son así como que manifiestos, el feminismo para el 99% y contrahegemonía ya, en donde cuestiona un poco la política de la identidad, digamos, que ha dejado atrás las políticas de redistribución, trayendo a colación estos debates súper interesantes que hubieron en los 90 entre las políticas de la identidad y políticas de redistribución, y cuánto ahí tiene que ver el feminismo materialista dentro de estos debates, digamos, para, o como formas un poco de hablarnos acerca de que el sistema patriarcal es un sistema finalmente que sostiene al capitalismo como un sistema económico, pero además cultural, social. Eso, y disculpen la extensión. Bueno, sobre lo primero que dices, totalmente de acuerdo. Es que nosotros no nos podemos oponer a la prostitución o a la pornografía por moralina. O sea, jamás la moral puede ser, digamos, el sustento de decir, eso es inmoral y esto no. ¿Por qué? Porque es el mismo argumento, ahí nos estaríamos poniendo al mismo nivel de la Iglesia Católica, ¿no? Lo que tenemos que hacer, y además no tenemos que tener censura, pues, digamos, sobre lo pornográfico, ¿no? Como categoría, ¿no? Que existe, pues, sino que está totalmente dominado a que la mujer sea simplemente el objeto y el hombre el que consume, ¿no? Tanto en la pornografía como en la prostitución. Entonces son mercados totalmente desiguales, porque la mujer es la consumida y el hombre es el consumidor, y ese mercado tiene que balancearse, o sea, es, en términos, digamos, en que la mujer hubiera tenido posibilidades económicas, educación a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, otra sería la figura. No tendríamos, pues, estos 17 billones de ganancia a favor de no sé quiénes, gracias a los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, no irnos por el lado moral nunca con el tema de la pornografía o la prostitución. Siempre va la cuestión a la regulación de ese mercado y a su cuestionamiento político. Hay una película que no sé si la han visto de repente, se llama Diario de una puta, que narra la historia de una mujer prostituta ginebrina que queda a cargo de sus 4 o 5 hijos cuando el marido, digamos, muere o la abandona, me parece, y es toda su historia, ¿no? Me acuerdo mucho que la proyecté en un curso de San Marcos y medio que se quedaron escandalizados porque pensaban que yo pregonaba así el trabajo sexual libre, pero es una muy buena película, ojalá que esté online, como para revisar el tema de la prostitución desde un ángulo no moral, ¿no? Y en cuanto a lo otro que me dices, mira, tendría que ver los escritos, al menos no conozco desde los escritos que les he presentado ahora desde estas autoras, pero sí de las nuevas han estado produciendo cosas ligadas a la cuestión del patriarcado y el capitalismo, me parece. No sé si conocen a Jules Falquet. Eh, bueno, es amiga mía y hace poco me mandó un par de libros que todavía no he leído, y ahí quizás podríamos revisar esta cuestión que me acabas de decir. Lo voy a anotar para poderlo profundizar un poco y mandaré mis comentarios. En cuanto a las materialistas. ¿Y qué otra cosa queda pendiente? Sí, te leo, gracias, Violeta. Benja nos comenta, hola Violeta, tómate en cuenta tus últimos comentarios sobre, por ejemplo, la explotación económica. ¿Cómo sientes, ves esas elecciones que se nos viene dentro de un contexto de pandemia? A ver, explotación económica, bueno, la explotación económica que hemos sufrido con la pandemia, pues, o sea, presas en nuestras casas, etcétera. Ahora, yo he tratado en lo posible que mi situación de cuidadora, como les conté hace un rato, de mi hermano mayor, que tiene como 60 años y que tiene una discapacidad por un accidente de parto, violencia obstétrica contra mi mamá, que dio como resultado el que mi hermano quedara así. Yo trato de que esa, digamos, carga
siempre me han ayudado dos personas en la casa, ¿no? Primero eran hombres, después habrán sido mujeres. Y he tratado de que no se vean ellas perjudicadas por el peso de la pandemia, porque he oído esas cosas horribles de mis amigas del colegio diciendo que querían una persona que estuviera como una esclava sin salir de la casa día y noche. Entonces me he topado con esos testimonios horrorosos de ese tipo de cuestión y entonces eso no lo... Es una de las cosas que habría que averiguar cuántos de esos casos han habido porque realmente son una cuestión de abuso, ¿no? No he oído para nada ese planteamiento acá en Perú, sí lo he oído en otros países en Colombia que se han denunciado, ¿no? Ahora, es las elecciones que vienen dentro de un contexto de pandemia, yo creo que se van a hacer como ofertas, me imagino, de decir lo que sea más atractivo que escuchemos, pueden ser también mentiras, ¿no? A fin de posibilitar ¿cómo se llama? Atajos hacia una salida de la crisis económica. Y probablemente eso, tal como es el panorama actual, ¿no? Y la necesidad de la gente y todo, nos tenga después ante un Urresti de presidente, ¿no? Yo creo que esa podría ser una posibilidad en juego, o sea, los populismos, pero en su peor acepción, podrían ponerse a la cabeza del proceso, ¿no? Lo que sí es cierto es que el modelo neoliberal pues nos ha llevado a una catástrofe terrible. Espero que esta cuestión sea todavía más visible, porque hace falta, digamos, tener una masa muy grande de gente protestando en la calle, como ha sido en Chile, ¿no? Para poder introducir ya los cambios de un modelo que hemos visto que no nos ha llevado a ningún lado. O sea, hemos estado prácticamente a nuestra suerte en un territorio y no pues en un país, ¿no? Con los servicios mínimos de salud, de educación, o sea, hay una serie de huecos por todas partes a corregir, ¿no? Uf, da largo para hablar. Este, ¿Qué más? Sí, te leo el comentario de nuestra compañera Marianelli. Indica, tenemos una sociedad donde las familias están muy deterioradas y donde muchísimas son lideradas por madres solteras que llevan una vida muy dura para salir adelante, con su fuerte cuota de explotación. Para expandir el feminismo por todas partes, como has dicho, podríamos trabajar en expandirlo en particular con ellas, de modo que se expanda a la vez en esta generación y la siguiente. Yo creo que sí, porque esas las madres de poder eh, echar para adelante, como dices, Marianelli, una nueva sociedad, ¿no? Ahora se decía en un momento que en el caso de haber padre y madre, generalmente es el padre el que transmite, digamos, el modelo de paternidad a los hijos, ¿no? Pero definitivamente, claro, si tú te vas a casar con un pata y piensas tener hijos con él, hay que tratar en lo posible de que tu pareja sea un digno padre de tus hijos. O sea, no podemos seguir teniendo, digamos, a más machos en el mundo, ¿no? La verdad, necesitamos hombres, no necesitamos machos. Vuelvo a traer a mis pobres amigas del colegio a colación porque dos de ellas tuvieron la desgracia de que desde chicas se metieron en el modelo de ser amas de casa y esposas terminando el colegio, ¿no? Una lo veía hasta muy divertido, ¿no? Era como una forma frívola de no tener que trabajar, que el marido siempre te iba a dar todo, etcétera. Bueno, se casó con un pata que era bueno para nada. Y cada cierto tiempo tenían una pelea y la reconciliación de esa pelea era un hijo nuevo. De manera tal que cuando mi amiga se separó de su pata porque él empezó a manifestar un trastorno bipolar y amenazaba con violencia contra los hijos, porque ya la había tenido contra ella y ella dijo, no me puedo deshacer del padre de mis hijos. Entonces ya cuando la violencia fue contra los hijos, ahí sí se deshizo del padre de sus hijos, ¿no? Y al final de cuentas tiene 4 hijos varones, todos, ¿ya? Y todos con un modelo machista en la cabeza increíble, ¿no? Entonces,
lo que ocurre es que terminas produciendo más machismo sobre el planeta Tierra, ¿no? Entonces, no es que los padres varones tengan, digamos, no tengan responsabilidad, pero sí son las mujeres las que un poco tienen más la llave de la cosa, por esta razón de que son ellas las que terminan haciéndose cargo de los hijos y las que no deberían permitir ellas mismas ser explotadas por los hijos, ni que otras mujeres lo sean. Entonces va por ahí la cosa. Yo me acuerdo de haber aterrorizado una vez a mis alumnos diciéndoles que tenía ya una solución, digamos, para que no hubiera más machos sobre el planeta, ¿no? ¿Cuál iba a ser el problema si a todos los bebés varones les cambiaban de sexo, ¿no? Al nacer. Y hubo quien, bueno, se los creyó de verdad, porque era una solución apocalíptica, ¿no? Y le decía, bueno, en realidad simbólicamente tiene que ser así, o sea, déjense de tonterías, dejen de ser hombres fálicos y pónganse a trabajar en una nueva sociedad, ¿no? Y decían, sí, pero mi mamá no me deja a mí hacer cosas de la casa, etcétera. Entonces son las mismas madres las que tienen ahí que abortar a esta sociedad de machos y crear una nueva, ¿no? Totalmente de acuerdo. Claro, Violeta, te comento que acá estamos recibiendo los comentarios de agradecimiento. Benja te dice muchas gracias por tu respuesta, Violeta. Mariela Bautista también te indica gracias, Violeta, muy interesante y claro. Y en el chat también están comentando de que me ha encantado Violeta y sus aportes desde lo personal y político. Entonces estamos acá pues emocionadas y con todo lo que nos estás Oh, compartiendo. bueno, yo quería decir una cosa muy personal, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tuve que hacer como de padre y madre e hija, porque mi propia mamá, por algunas cosas del destino, qué sé yo, de su formación, fue criada por mujeres que eran hacendadas en el Cusco, muy, muy religiosas, muy esto, entonces ella nunca supo, digamos, eh, escoger una pareja, ¿no? Y finalmente cayó a los 40 años en manos de mi padre, que no tenía nada que hacer con ella, simplemente la había seguido en una calle, se había fijado dónde vivía y luego regresó varias veces haciéndole tragar el cuento de que era un hombre soltero, etcétera, cuando en realidad tenía ya por ahí una docena de hijos. Y de ninguno se había hecho cargo y obviamente no fue siendo el padre de dos hijos más. Encima sedujo a mis dos tías, tuvo un hijo más con una de ellas, todo se produjo, digamos, en la misma casa, ¿no? Eso fue una explosión atómica. Luego de eso le confirman a mi mamá que el hijo que había nacido, que era mi hermano, ¿no? Tenía esta discapacidad, entonces ya el mundo para ella se había deshecho, ¿no? Y claro, obviamente yo también fui un embarazo no deseado, ¿no? Porque ya la relación con mi padre no existía y además ella nunca estuvo casada con él, yo nunca lo llegué a conocer, jamás vi su cara, con decirles que había hecho desaparecer todas las fotos de él hasta que yo descubrí, arreglando un desván, que había una caja que contenía algunas fotos, ¿no? Entonces pude sacar la conclusión de que ese hombre era el papá, bueno, era mi padre porque estaba cargando en brazos a mi hermano. No había ninguna foto mía con él porque ya se había ido de la casa, creo que antes de que yo naciera, ¿no? Entonces, para darles la historia de, al final, cómo todas tenemos detrás, cargamos con los muertos y heridos de los varones, y esto no puede ser, pues, ¿no? Así que les he dado mi cuota ahí de testimonio personal para que no piensen que estoy ajena a todo lo que ocurre ya. Y eso que les he contado la tercera parte de mi apocalíptica vida. Gracias, Violeta. Con esto ya cerraríamos la ronda de preguntas. Salvo alguien pues tenga una pregunta de último segundo, si es así, lo comenta ahora. En general, pues acá estamos recibiendo los mensajes de agradecimiento, gracias por compartirnos, dice Rosa María, todo esto con nosotras y también de todas las que hemos efectuado pues Oigan, sí, preguntas. hacerles una pregunta. ¿Qué van a hacer ustedes para las próximas elecciones? ¿Alguna se va a postular a ser congresista? O sea, ¿por dónde vamos? Porque yo realmente estoy ahí angustiada.
Wow, sí, igual es bien difuso todo este tema, ¿no? Electoral, teniendo en cuenta pues la coyuntura en la que vivimos. A ver si acá alguna compañera se va a postular respondiendo a la consulta de Viole o desea pues ampliar un poco más. Dice Micaela Tábara que se postula como delegada del salón. Eres una chistosa, Micaela. Porque la verdad es que está bien trabajar a largo plazo, porque este país lo necesita, pero también a corto plazo tener así sus espías, ¿no? Sí, claro que sí. Tenemos acá la última pregunta de Ricardo. Entonces, puedes prender tu micro, compa, y hacérsela a Viole, y con eso ya estaríamos. Sí, hola Violeta, gracias por la charla y por todos los conocimientos que nos regalas. Bueno, ya lo habías comentado un poco ahorita. Yo también tenía una consulta más histórica y creo que hasta ahora no he visto alguna política o político que o sea, bueno, se adhiere, pero no abiertamente a decir, sí, yo creo en los postulados del feminismo, ¿no? Por lo menos, o que diga abiertamente, yo soy feminista o alguna política mujer, ¿no? Me llama la atención, digo, porque los grupos feministas que yo observo, bueno, ¿no? Me doy cuenta claro, que hay una cuestión muy política, pero a la vez, digo, no hay una postura de alguien con una notoriedad así firme, digamos, en algún grupo, o un grupo en todo caso que se declare feminista y que postule eso así con mucha identidad, ¿no? No sé, o es mi percepción de que quizás sí existe, pero no me es tan claro para mí. Esa es mi duda, ¿no? O si ha Oye, habido ¿tú te antes a alguna un postura, grupo a un grupo, alguna persona también, alguna política. que se diga feminista? Bueno, ahorita solamente feminista lo he oído a Rocío Silva, pero sí, en efecto, no ha habido, digamos, me parece antes, salvo, por ejemplo, la postulación que no llegaron a ser electas, pues, de Gina Vargas y Vicky Villanueva, ¿no? Cuando Alan entró en su primer gobierno, ellas estaban en la lista de Izquierda Unida. Fueron invitadas, ¿no? Y esto fue todo un lío porque resulta que ellas no fueron las candidatas del movimiento, o sea, fueron invitadas a título personal. Y al final, Barrantes, a la hora de hacer el cierre de campaña, dijo que él pensaba que el problema de las mujeres era un problema de clase. Entonces, las estaba choteando, pues, porque entonces, ¿para qué invitó a dos feministas que tenían otra concepción, ¿no? Entonces, lo que sí estaba pensando, ¿sabes qué? Me has dado la idea y yo les pediría también a ustedes que en lo posible lo traten de hacer, ¿no? O sea, me parece que ante este momento estamos tocando fondo en todo lo político, y que me parece que en el momento actual somos mucho más numerosas que el grupo de feministas que existía el siglo pasado, se llegue a ser una plataforma desde las mujeres, ¿no? Como movimiento de mujeres o como movimiento feminista o las dos cosas juntas, pero que seamos una fuerza grande, ¿no? Porque, ¿qué nos falta para dar el salto a ser sujetas políticas? O sea, pasemos de solamente la denuncia contra la violencia a una formulación de problemas de violencia estructural y al mismo tiempo soluciones, ¿no? Y para eso tenemos que trabajar, pues, economistas, antropólogas, trabajadoras sociales, eh, sindicales, de todos los estratos culturales también, ¿no? Toda la gente junta que desde el punto de vista de las mujeres diga, no solamente hablemos sobre las mujeres, tenemos que hacer como una agenda grande que interese a toda la gente, ¿no? Pero sí, tenemos un punto de vista único, que es el ser una mujer en un país, y bueno, tratar de poner eso en blanco y negro, pues un análisis, un diagnóstico y una propuesta para el gobierno que entre, porque definitivamente acá no nos va a salvar nadie. Como les digo, yo lo que veo ahí, de acuerdo a los chismes políticos que he recogido de uno y otro lado, es su resti, a menos que la derecha pues se consiga un candidato que parece pues coquetear un poco Hernando de Soto, ¿no? O Acción Popular presente a su alternativa progresista, que sería la provinciana, que lo dudo mucho.
Entonces, quien gana el poder definitivamente no va a ser una feminista. Así es que urgente, ir elaborando desde ahora todo ese diagnóstico y esa propuesta para al menos ser una voz. Y ahí no dividirnos, tener que ir así todas juntas, como si fuéramos a una super, hiper marcha nacional, porque es ahora o nunca. Sí, totalmente. Tenemos que, pues como dices, ¿no? Unir, hacer sinergia, pues, y apuntar a lo que tú indicas, ¿no? Y justo, Erika también, otra, wow, se animaron, más preguntas, Violet, te leo. Erika nos comenta, ¿qué tan grande es la corriente de mujeres que no aceptan a las compas trans como mujeres? ¿Es una corriente grande? Yo no Dice, sé su qué tal. pregunta va, dice, justo por el tema de que dices de juntarnos todas. Por eso Ah, ok. No, pues es que tenemos que superar, o sea, hay cosas básicas que pedir, ¿no? Yo creo o sea, me parece, bueno, dejar a las trans en paz, o sea, este, muchas de las trans que nos acompañan y a las que conocemos son feministas. Más allá debe haber un universo trans que desconozco, pero tampoco son como que el patriarcado más agresivo. O sea, ¿dónde vive una trans? ¿No vive en un edificio en la avenida Colmena? ¿Y quién es mi enemigo? ¿De Roque Benavides o es la trans de la avenida La Colmena? ¿No? Entonces, ponernos pues ahí realmente a sopesar, ¿no? Ahora, en cuanto a tu pregunta concreta, esa disputa que ha habido contra las trans viene pues, desde los 90 más o menos, primero nació en el feminismo lésbico, ahí fue donde la vi todo el tiempo, y luego llegó, digamos, a formularse ante los grupos feministas que decían, no, pero tienes que ser mujer para estar en el movimiento, y luego ya eso se dejó de lado y se dijo, bueno, tienes que ser feminista para entrar al movimiento, ¿no? Si eres una mujer trans te aceptamos, ¿no? Ahora, siempre ha sido un grupo mucho más pequeño, era más grande cuando eran las lesbianas feministas. Ahora no sé si la posición de las lesbianas ha cambiado con el transcurso de los tiempos, estoy hablando de hace 15 años. Uh-huh. claro, genial, Viole. Bueno, que comentan que es, bueno, Mariela Bautista es totalmente de acuerdo, Viole, juntas todas. Y María Nele también indica muy de acuerdo con lo que comentas. Entonces, sí, pues, ¿no? Viole, es tan cierto y es un punto de reflexión también, ¿no? Es esto el hecho pues, de juntarnos, de hacer sinergias, esta plataforma pues feminista, llamémosla por ponerle un nombre. Entonces, sí, es necesario, urgente, pues que podamos pues articular, reflexionar, incluso también para esto hacemos estas sesiones formativas, ¿no? Para que nos den como pues mayores insumos, conocimientos para que varios compañeros que ya están también varios años pues en esto y hay muchas compas, incluyéndome pues que estamos como que recién iniciando en todo eso, ¿no? Tenemos el sentir todo, pero pues también es necesario también tener la parte pues formativa, académica, ¿no? Para también poder brindar pues este sustento, conocer otros puntos de vista. Entonces, esta sesión formativa y lo que estamos impulsando desde la Comisión de Formación del Núcleo de Mujeres pues nos ayuda también, es una herramienta fuerte para lo que tú comentas. Entonces, Sí, sí, pues sí, agradecemos nuevamente. una plataforma y no nos queda ya mucho tiempo, ¿ah? Porque Sí, ya las ya, elecciones son... tal cual, sí, ya es a la vuelta de la esquina, ya, ya. el gobierno Mañana es electo, Navidad y nos pasado ya aprueba. es elecciones. Sí, Muchísimas gracias, Viole, por tu sí. tiempo nuevamente, Eh, por tu generosidad en compartirnos y la paciencia también y absorber todas esas inquietudes y consultas que hemos tenido. Te agradecemos Bueno, cuando infinitamente. llegan así de materiales o de cuestiones, ya saben, como dice Marianelli, aquí hay que ser, digamos, hay que compartir, no hay que acaparar las cosas para construir su podercito, ¿no? Hay que hacer más bien un poder común, ¿no? Tomaremos tu palabra con los materiales. Y de invitarte a otra sesión también. Muchas gracias, Violeta. De Sí, todas maneras. Adiós, claro y que nos sí, vemos compañeros. un Abrimos ratito. nuestros micros los que puedan y como para a veces estamos, pues nos escuchamos, a veces necesitamos vernos también, Viole, y sentirnos que estamos ahí. Muchas gracias, Viole. Gracias, Viole, ha sido lo Gracias, máximo. muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Excelente todo. Gracias, Violeta. Y también, Violeta, estás invitada a las otras sesiones que vamos a tener. De hecho, la idea es un poco dialogar entre las compañeras que vayan participando. La próxima semana tenemos a
a Patricia Ruiz Bravo, que vamos a hablar sobre el género y enfoque de género, y así que estás bienvenida y invitada también a esta sesión. Te enviamos la invitación. Muchas gracias. Gracias, Viole, nuevamente. Gracias, Viole. Gracias, Eva, por la conducción y gracias, Flor. Gracias. Chao. Gracias, Gracias a todos.